vamos a votar con un sistema nuevo, para muchos muchísimo mejor. No es difícil, pero evidentemente nos vamos a tener que acostumbrar. Lo tenemos en línea a Leandro Querido, es el gerente de Asuntos Institucionales del Instituto de Gestión Electoral. Leandro, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Sí. Muy Oh, bien, Gustavo, ¿cómo ¿cómo te andás? va? ¿Todo bien, En vos? realidad, bueno, estuve en el INGE, en el Sí. Instituto de Gestión Electoral, ahora soy director de Transparencia Electoral, ¿no? De la organización Ah, bueno, bueno. no gubernamental. Bueno, muy bien la aclaración. Un placer tenerte. Y contanos características de lo que nos vamos a enfrentar. Hay gente que dice, vos, me ha tocado, mirá vos lo que te digo. Che, esto es nuevo, no, tengo miedo, mejor no, a ver, no voy a ir porque me da miedo. No te puede dar miedo una boleta, es sencillísimo el sistema. Sí, efectivamente, es sencillo y además, de alguna manera, nos estamos acoplando a la tendencia mundial, ¿no? Digo, en América Latina, todos los países votan con boleta única, Ujú. con la excepción de Uruguay, ¿no? Digo, Sí, Uruguay continúa utilizando la boleta partidaria, a diferencia de la Argentina, ellos tienen una cultura política basada en el respeto, en la tolerancia, cierto. podríamos decir, lejos del ventajismo electoral, por lo tanto ellos entienden que su sistema es eficiente, es eficaz y No no han hace falta decidido modificarlo. modificarlo, ¿no? ¿Esto llegó para Después quedarse? tenemos, sí, ¿Esto llegó para quedar? ¿cómo? ¿Esto llegó para quedarse o crees que puede haber Sí, sí, alguna modificación? sí. Porque digo, a mí el tema No, electrónico me gusta, por lo menos votamos acá en la ciudad, me pareció cómodo, pero bueno, tiene muchas críticas también. bueno, te mencionaba, bueno, como estaba haciendo ese repaso inicial, Brasil, por ejemplo, utiliza urna electrónica, ¿no? Brasil es el país con más electores en América Ujú. Latina. No es un país, es un continente, ¿no? Digo, con lugares Bueno, de difícil acceso, selva y demás, y ellos utilizan la urna electrónica, es decir, lo que sería dentro de lo que es el paraguas del voto electrónico, podríamos decir que es la versión más radical, porque esa urna electrónica no emite un respaldo físico, un papel, como por ejemplo sí lo hace la boleta única electrónica que se correcto. utiliza en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en la última elección se ha votado con ese instrumento, ¿no? Y en experiencias en Estados Unidos, bueno, en algunos casos también van con respaldo físico. Pero, a ver, ¿dónde se hacen las elecciones, podríamos decir, más modernas? ¿No? Digo, en el mundo, busquemos el ejemplo entre los 200 países y pico que hay. Podemos mencionar el caso de Estonia, ¿no? Que es un país pequeño, con pocos electores, dentro del área de influencia de Rusia, por lo tanto siempre tienen esa amenaza de interferencia y demás, y sin embargo votan con el celular, ¿no? Digo, vos podés votar también con el método tradicional de ir a un centro de votación y utilizar una papeleta única, pero el 50% de los electores deciden votar desde su casa, con el celular, con tecnología blockchain y demás, todo muy seguro, y los rusos no han podido interferir en ese proceso, por lo tanto es seguro, ¿no? Pero ahí podrían estar las elecciones del futuro, porque yo sé que nuestra generación está habituada al papel, digo, pero en definitiva los tiempos avanzan, los cambios Hasta por una cuestión tecnológicos ecológica, son ¿no? irremediables, claro, y además en esto los electorados se renuevan, por lo tanto los más jóvenes no tienen los prejuicios que tenemos los más grandes. En definitiva, no sé cuándo, pero en algún futuro, para mí más cercano de lo que uno imagina, el voto en gran parte va a ser a través del celular, ¿no? Digo, hoy se aplica eso en experiencias de voto en el exterior, por ejemplo, en El Salvador, en la última elección, los salvadoreños en el exterior votaron con el celular, y en México lo mismo, ¿no? Digo, es decir, se empiezan a aplicar esas pruebas piloto, sobre todo en los residentes en el exterior. Argentina podría empezar por ahí, ¿no? Ujú. Digo, ahora tuvimos un avance después de un retroceso que se dio en el marco del gobierno anterior, en donde ahora los argentinos pueden volver a votar por correo, ¿no? En el exterior. Bueno,
ese es un ámbito para innovar, para decir, bueno, facilitemos las cosas, ¿por qué no pueden votar desde el celular? Bueno, habrá que amoldar la normativa, habrá que discutirlo en el Congreso, pero me parece que eso está faltando en la Argentina, hay mucho prejuicio, ¿no? Sería realmente fantástico, ¿no? Perdón, me presento, Raúl Vázquez es mi nombre, Leandro, un placer. Sería, Hola, digo, Raúl. una enorme noticia poder votar estamos hablando de un futuro, me imagino, no muy cercano, pero sería maravilloso. Me quedo pensando, es insoslayable no consultarte sobre el afer que tenemos aquí en provincia de Buenos Aires respecto de lo que ocurrió después del caso Spert y las cuestiones que han venido ocurriendo a partir de la posibilidad o no de reimprimir, de lo que dijo la Cámara, de lo que se ha rechazado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque digo, en principio pareciera que, bueno, las cosas quedarán como van a quedar, pero digo, me parece que es algo que también destiñe un poco en la cuestión electoral esta cuestión, no más allá de cómo se resuelva, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, efectivamente, la semana pasada di algunas entrevistas con respecto a este tema, cuando todavía no estaba el fallo de la Cámara Nacional Electoral, eh, pero efectivamente, ¿no? Digo, lo que tenemos es primero un déficit en materia de procedimientos, ¿no? Digo, eh, acá es verdad que el 5 de octubre se dio un hecho bastante desafortunado que tiene que ver con la renuncia de un candidato, Ujú. pero la verdad que si uno se pone a pensar, digo, teniendo tantos candidatos, no es nada extraño que te renuncie un candidato Claro. o que muera o que haya algún problema, digo, entonces me da la sensación que en términos de procedimientos hay que ver de qué manera antes este tipo de situaciones se puede resolver, porque lo que demostró el contrapunto entre lo que, bueno, los contenidos, ¿no? Del fallo de la Junta Nacional Electoral de la provincia de Buenos Aires con la Cámara Nacional Electoral, la verdad que da la sensación que son dos mundos distintos, ¿no? Es Sí. decir, realmente hay un choque de conceptos y de normas. Me parece que la Cámara Nacional Electoral puso las cosas en orden, ¿no? Puso un poco de cordura, porque en definitiva, digo, el partido es el que tiene que tener la atribución de ver qué candidato resulta más competitivo cumpliendo con las leyes de lo que estipula la ley de paridad y Mm. demás. Pero cuando determina el partido que Santilli podría ocupar el lugar de Esper, es una decisión del partido. Claro. Si la segunda candidata, si Karen Reinhardt, digo, ella no hace ningún planteo en cuanto a afectación de intereses, ¿cuál es el problema? Claro, Si es el partido con Karen Reinhardt incluida la que lógico. está planteando Estaba la cuestión. pensando, digo, que fácil sería, ¿no? Con esto que hablas vos del escenario virtual y votar por los teléfonos. Porque eso, estamos con quién va a pagar la impresión, no el tema de la boleta. Hoy por hoy, si pasa eso, con la gran cantidad de candidatos que hay, como vos decís, alguien se puede enfermar, morir o qué sé yo, cualquier cosa. Es un segundo, es un programita que en un segundo te cambio la boleta y te la hago de nuevo y listo, ¿no? Se Es acaba todo verdad, es ese decir, no problema. en un segundo, no en un segundo porque por ejemplo, con el sistema de la boleta única electrónica hay que modificar el software y hay que imprimir todos los CDs, ¿no? Que llevan Claro, las máquinas. Pero bueno, es algo que demora mucho menos tiempo lógico. que la impresión de Las boletas, boletas, claro. ¿no? Es decir, Y el la costo, y el tecnología costo, es una aliada de los procesos, es claro. decir, no puede ser una enemiga, ¿no? Digo, cuando hay contextos de integridad electoral y demás, pero la tecnología viene a facilitar las cosas, viene a hacerlas Claro, más rápido. Por lo exacto. tanto, este tipo de situaciones, con sistemas como la boleta única electrónica, con el sistema que usan Los Ángeles en Estados Unidos, que es uno de los condados con más electores, se resuelve más rápido, obvio. Ujú. Leandro, ¿cómo se resuelve la situación en aquellas provincias donde tengo entendido que se llaman concurrentes? ¿No hay elecciones también, por ejemplo, el caso de Mendoza, que elige senadores provinciales y diputados provinciales, además de los nacionales? Digo, hay dos formas de votar, la gente vota de dos maneras, porque la boleta única es a nivel nacional. Digo, ¿eso cómo se resuelve? Porque me parece a mí que puede ser una complejidad el hecho de ir con la boleta y después votar. ¿Cómo es eso?
Bueno, las elecciones concurrentes son siempre un desafío, ¿no? Para la autoridad electoral en general, para la que organiza los procesos en el distrito y las que lo organiza a nivel federal, ¿no? Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires hace poco hubo Claro. una elección concurrente y generó algunos problemas, ¿no? Digo, en el diseño la cosa iba a funcionar de modo muy fluido y por diferentes razones hubo algunas demoras en centros de votación porque los porteños terminaron votando con dos maneras distintas. Pero, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, eso se hace y desde hace tiempo, ¿no? Cuando hay procesos concurrentes, y la verdad es que se hicieron sin demasiados inconvenientes, ¿no? Esto se resuelve con mucha capacitación, se resuelve con un trabajo importante en la etapa preelectoral de las autoridades electorales para formar tanto a las autoridades de mesa como a los electores. A ver, a nivel nacional lo que uno ve es que si bien el sistema de la boleta única es muy accesible y fácil, yo no percibo una campaña de comunicación agresiva, ¿no? Es decir, veo que todavía esa capacitación o esas campañas brillan por su ausencia. Sí. Y bueno, y quizá ese sea, veremos después cómo funciona, ¿no? Porque entiendo yo que no es un sistema complejo. En algunos distritos hay que poner solo una X porque se define o se eligen solo una categoría, diputados nacionales. En algunas provincias vos tenés una misma boleta con dos categorías, ¿no? Con senadores nacionales y con diputados, y ahí hay que ubicar dos cruces, ¿no? Digo, una por categoría. Es el caso de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ahí también se eligen senadores. Pero entiendo yo que no debería ser un problema si se lo atiende de modo anticipado, ¿no? Claro. Leandro, Matías Urtac te quiere hacer una ¿Qué tal, consulta. Leandro? ¿Cómo estás? Buen día. La consulta Hola, es, Matías. vos decías recién, se pone una cruz en el casillero. ¿Es lo mismo poner una cruz, una tilde, un puntito, un garabato? Digo, ¿se puede llegar a malinterpretar el voto de la gente con... Depende cómo uno lo escriba? No, porque hay, a ver, jurisprudencia, ¿no? Digo, de las autoridades electorales a interpretar la voluntad del elector, ¿no? Si el elector te pone un punto, o te pone un círculo, o te pone una X, en definitiva prima la voluntad del elector, más allá de la prolijidad con la que toma la decisión de hacer su voto. Lo que sí es un voto nulo si vos ponés dos cruces, ¿no? Es decir, Claro, tenés una lista de diputados y ponés dos cruces en dos partidos políticos distintos. Y si uno se equivoca o se Bueno, arrepiente, ¿puede pedir el cambio de boleta y votar de vuelta? sí, podría hacerlo. Convengamos que la característica que tiene este sistema es que en la mesa vos tenés las boletas justas para esa mesa, ¿no? Siempre Claro. hay creo que es un 5% más tienen justamente para este algún tipo de problema de estas situaciones, ¿no? características. Pero claro, no es como con la boleta partidaria en donde el partido tenía sobre Claro. todo la posibilidad de reponer, de poner sus boletas, de reponer sus boletas, Mm. e incluso en la mesa también, ¿no? Tenían siempre un backup de Ahora, boletas. Leandro, yo te tiro cosas que están en el imaginario popular, ¿no? En la calle me decía un amigo, ¿sabes qué pasa? Te van a dar una lapicera que en realidad después al ratito se va a borrar. Y bueno, pará con la locura. Pero digo, ¿existe alguna posibilidad de eso? Mirá, son las cosas que se Sí, dicen sí, lo habitualmente. Me escuchaste, acuerdo cuando ¿viste? A estaba... vos te habrá llegado también ese. Claro, no, pero me acuerdo cuando estaba la boleta única electrónica y decían que si ponían un camión con una antena, Sí, podía sí, interferir una la grabación del chip. Bueno, toda una tecnología que vos decís, demasiado Netflix, ¿no? Digo, me Claro. parece que Total. que eso incluso la Cámara Nacional Electoral lo explicó, ¿no? Digo, que eso no puede ocurrir. Ahora, es verdad que nosotros tenemos un sistema electoral con algunas debilidades y a veces con algunas argumentaciones que dejan mucho que desear, ¿no? Cuando te dicen
Y bueno, si vos querés gobernar la Argentina, tenés que poner un fiscal en cada mesa, o si querés cuidar tu voto, tenés que tener un fiscal en cada mesa, si no, no existís, ¿no? La verdad es que un sistema electoral íntegro no debería depender de esas cosas. Digo, si vos sos un partido chico y no tenés la capacidad de poner un fiscal de tu partido por mesa o por centro de votación, igualmente nadie debería manipular los votos. Y sin embargo, nosotros tenemos algunas dudas al respecto, ¿no? Digo, la tarea del fiscal partidario sigue siendo determinante, Claro. y si sigue siendo determinante es porque algunos otros etapas del proceso electoral o actores del proceso electoral no están cumpliendo debidamente con su rol, ¿no? Me parece que eso queda claro cuando se trata de elecciones provinciales. Tenemos 5 distritos, 5 provincias de la Argentina en donde las elecciones dejan mucho que desear, ¿no? Pero claro, como son elecciones locales, que en donde a veces esa información no llega a la opinión pública nacional, bueno, pasa. Pero la verdad es que tenemos 5 provincias con un déficit electoral muy marcado. Leandro, clarísimo, pero mil gracias por esta charla. A ustedes, un gusto, gracias. Abrazo Leandro grande. querido, el director de Transparencia Electoral.